que lo que se está expresando con la irrupción de la juventud, sobre todo si tenemos en cuenta las demandas y las reivindicaciones que se están planteando en esta amplísima vanguardia que ha acampado en más de 400 ciudades de todo el Estado, ¿no? Veremos que lo que tenemos es la mayor crisis la mayor crisis que sufre el mayor cuestionamiento que sufre el régimen heredero de la dictadura de Franco, ¿no? El régimen nacido de la transición, de la llamada transición, sellado en la Constitución del 78 y que tiene como máximo representante el monarca, ¿no? Juan Carlos I de Borbón, nombrado heredero por el mismo general Franco. Se podría proponer algún tipo de reforma política, como incluso algunos sectores del PSOE se han atrevido a insinuar levemente, una reforma política que difícilmente podría dar respuesta incluso a las demandas políticas más profundas que pueden estar empezándose a plantear en el mismo movimiento. Por ejemplo, hacer una definición más o menos sintética o más o menos esquemática, podríamos definir que hay importantes tendencias reformistas, ¿no? Es decir, importantes tendencias a considerar que digamos la lucha pasa por tratar de demandar una serie de reformas parciales del actual régimen o demandar al régimen una serie de concesiones que se gobierne en favor del pueblo, que se gobierne en favor de los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra serie de estrategias que serían las estrategias propias de los grupos autónomos o ácratas, en las que lo que se plantea fundamentalmente, y también esto está quizás fortalecido por la idea de las acampadas, es la de intentar construir un mundo dentro de este mundo, es decir, de evaluar la importancia de la lucha política, de la lucha contra el gobierno, de la lucha contra el régimen, y tratar de buscar formas de autoorganización para resolver parcial y precariamente muchos de los problemas de la vida cotidiana que tenemos en este caso la juventud. Es decir, todas estas teorías que nos hablarían de construir espacios liberados, de fomentar el cooperativismo, fomentar las redes, fomentar este tipo de salidas de carácter individual, de carácter utópico, que en ningún caso vendrían a suponer una alternativa real, ¿no?, para la lucha de la juventud y de los trabajadores por su emancipación, ¿no? Contra todo esto, bueno, los revolucionarios estamos tratando de intervenir en el movimiento, comprendiendo cuáles son estas limitaciones subjetivas o cuáles son estas ideologías que hoy por hoy tienen un importante peso en la juventud, tratando de levantar una estrategia de clase y una estrategia revolucionaria, ¿no? Que fundamentalmente lo que tiene que plantear es que es necesario que los sectores que actualmente han salido a luchar, que son fundamentalmente sectores juveniles, sectores estudiantiles, tenemos que intentar vincularnos, confluir con la clase trabajadora, confluir con los trabajadores con sus propios métodos de lucha, como puede ser fundamentalmente la huelga general, como la única vía para poder poner entre la espada y la pared el actual régimen y poder, por lo tanto, imponer todas las demandas, tanto las democráticas como las referentes al problema del paro, de la vivienda, contra la banca, etcétera, etcétera, que está levantando el movimiento, ¿no? Que se puede volver a retomar un proceso ascendente, ¿no?, de la lucha de la juventud, y por lo tanto que vuelva a estar planteada la posibilidad de que los revolucionarios peleemos en el interior de este movimiento porque se desarrolle una potente ala pro-obrera, una potente ala que quiera ligarse a la clase trabajadora, una potente ala que quiera convertir las acampadas en un cuartel general desde donde los luchadores organizamos las luchas existentes, las tratamos de coordinar, organizamos la solidaridad con ellas, tratamos de dirigirnos a las fábricas y a los trabajadores para pedirles que se sumen a nosotros, para pedirles que luchen contra su burocracia sindical, que la superen en sus empresas. Es decir, quería plantear que el proceso abierto con el 15 de mayo abre un escenario nuevo, es el más interesante desde los años 70 por el aspecto que planteaba, porque a pesar de que la lucha todavía no ha dado una gran huelga general como la del 88, ni ningún proceso, y que han podido haber procesos que aparentemente pudiesen ser más contundentes, lo profundo del divorcio creciente que está existiendo entre una parte de la población, como es en este caso la juventud
Y el régimen augura que se están abriendo las primeras fisuras o las primeras grietas por la base del régimen del 78, ¿no? Una potente crisis capitalista está permitiendo que se empiecen a abrir unas fisuras en la estructura del régimen del 78 y que de ahí pueda avanzarse hacia una situación revolucionaria, ¿no? Para terminar, nuestra intervención, por lo tanto, se centra en tratar de ir delimitando cuáles son los grandes combates o las peleas políticas que vamos a tener que dar los revolucionarios en estos futuros combates, es decir, cuáles son aquellas mediaciones o aquellas ideologías que son un obstáculo para que la juventud y su espíritu revolucionario se transforme en una fuerza revolucionaria consciente, ¿no? Y en esa lucha, ¿no?, por ir delimitándolas, por ir marcándolas y por ir dando esas peleas políticas, tratar de forjar con la discusión y también con una práctica política distinta fracciones, digamos, de jóvenes y de trabajadores con una estrategia de clase y revolucionaria, ¿no? La única capaz de poder derribar el régimen del 78 y el sistema de dominación capitalista, ¿no? En primer lugar, tenemos que radicalizar esa denuncia contra el régimen de la Constitución del 78, atacando aquellas demandas estructurales que ha sido incapaz de resolver, ¿no? Como podría ser, como son el derecho de autodeterminación de las nacionalidades que componen el Estado español, o la existencia y, por lo tanto, la necesidad de lucha contra la monarquía heredera de la dictadura de Franco y la necesidad de luchar por una república, pero no por una república de los burgueses, no por una reedición de la vieja Segunda República de los años 30, sino por una república de los trabajadores y de los sectores populares, ¿no? Además, es que para llevar adelante ese tipo de reivindicaciones, es decir, para acabar con la monarquía, para acabar con la impunidad heredera del franquismo, para acabar con todo ese sistema de instituciones reaccionarias, no podemos depositar ninguna confianza en ninguno de los partidos, en ninguna de las salas de la burguesía, que por lo tanto es una tarea que, aunque democrática, necesariamente la va a tener que asumir los trabajadores y los sectores populares del pueblo español. Por eso que planteamos la consigna de Asamblea Constituyente revolucionaria y convocada por un gobierno de los trabajadores, es decir, solamente la clase trabajadora podrá poner fin realmente a esa monarquía reaccionaria y al conjunto de sus instituciones.